La máquina de café está encendida. Este es el primer podcast del día. El Café Lungo de www.copano.news en La Clave 92.9. Los movimientos, debates y otros asuntos con actores internacionales involucrándose en el conflicto son parte del caldo de cultivo de lo que pasa en Medio Oriente. Está con nosotros Adriano Rivadeneira para poder entender y comentar. Buenos días, Adriano. Hola, Adriano. Buenos días. Buenos días, Nicolás. Y, a ver, primero que nada, el fin de semana fue de movimientos en el Medio Oriente. Todo el mundo esperaba o estaba atento a una incursión por parte de Israel hacia Gaza durante las horas de la tarde del sábado. Sin embargo, esta no sucedió y coincidió con declaraciones por parte del presidente Biden y otros organismos internacionales que era imposible sacar 1.1 millón de personas en un plazo de 48 horas. En tanto, Irán también está enviando su mensaje y acabamos de ver otros movimientos. ¿Cuál es tu interpretación de lo que sucedió en las últimas horas, Adriano? Bueno, yo creo que finalmente la presión norteamericana tuvo efecto. Y eso tiene que ver con la imagen que puede dar el apoyo norteamericano, no solo en el teatro medio oriental, porque... O sea, de Israel atacar sin el apoyo de sus aliados, sin el apoyo, sin digamos, la aprobación total, realizar una operación así, entrando con tanques, con tropas dentro de Gaza, que habría sido estratégicamente un problema, digamos, un problema de gestionar, un problema humanitario. Claro, un cuadro. O sea, habría sido tremendo. Y por supuesto que... digamos, antes de cometer de realizar una operación así, los estados le piden y obligan muchas veces a los civiles a evacuar. Si lo piensas bien, por ejemplo, en Ucrania, los muertos son casi todos militares, ¿ya? O sea, hay 500.000 soldados muertos y los civiles son muchos menos. Y eso porque siempre se ha usado esa estrategia, en el fondo. Antes de atacar una ciudad, antes de atacar un lugar, se evacúan a los civiles. O se le permite hacerlo. Y en este caso era súper importante que sucediera para la imagen de Estados Unidos con su aliado Israel, que es un aliado como Gran Bretaña es aliado. O sea, es un aliado que nunca está en discusión. Entonces la presión funcionó. Yo creo que la presión europea también funcionó. Francia también ejerció presiones para que esto no sucediera así. Y por supuesto que es imposible evacuar a 1 millón de personas en 24 o 48 horas. Ahora, evacuaron mucho. Hay mucha gente que se movió. Egipto, por ejemplo, también puso condiciones a la apertura de su frontera en Rafah. Uh-huh. El checkpoint, entonces, dijo que iban a permitir la evacuación de ciudadanos palestinos norteamericanos por ahí, si es que Estados Unidos e Israel reactivan, digamos, el ingreso de electricidad, agua, petróleo a Gaza. Entonces ya empezaron a ver, como ves, vínculos y contravínculos diplomáticos a la acción de Israel. Irán dice que va a entrar si Israel ataca, y Hezbollah también. Entonces, claro, eso también abre un debate sobre el hecho que interno a Israel existe, ¿cierto?, oposición. Los aliados de Israel sí ponen presiones para que los tipos no puedan reaccionar de la manera en que Netanyahu quería reaccionar, también para salvar un poco la cara. Uh-huh. Porque, por ejemplo, yo leí que las familias de los muertos del ataque de Hamas están pidiendo su cabeza política, en un sentido político, digo. Sí, hay protesta contra Netanyahu planteando que hay torpeza a la hora de aplicar política en relación al pueblo palestino y cómo podría afectar esto, el accionar de la guerra es relevante. Ayer habló Mahmoud Abbas, quien es el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, que básicamente es Cisjordania, habló con Nicolás Maduro. Y le dijo que jamás no era la visión del pueblo palestino. Hoy, en ese sentido, la Autoridad Nacional Palestina sigue teniendo peso. ¿Cuál es la lectura respecto a la conversación en relación a la ANP?
O sea, mira, yo creo que no tiene mucho peso en la medida en que Hamás tiene las armas y las apunta hacia ese partido palestino y hacia esa autoridad, que es lo que ocurre en Líbano con Hezbollah. Entonces, sí tiene una relevancia, digamos, en términos de cuán ejecutiva es la ONU, porque Palestina y digamos, Hamás es un representante de la ONU, es observador palestina al interior de Naciones Unidas. Es un Estado que existe, es reconocido como observador. Y Hamás es un poquito más ejecutivo y en general la política manda la ejecución de las cosas y no no el dialogar sobre las cosas solamente, sobre todo en Oriente Medio. Entonces, ¿qué tipo de autoridad tenga? Yo creo que finalmente va a depender siempre de la capacidad militar de Hamás, la capacidad política de Palestina. Y por supuesto que el presidente Abbas dice que Hamás no lo representa. No es así, de hecho. Hamás siempre ha actuado de manera unilateral con respecto al debate interno palestino. Sería un error decir que no es así. Como sería un error también decir que Abbas está al mando de Hamás, ¿cierto? Son dos cosas completamente distintas, son como dos estados paralelos, yo diría más bien. Sí. En las próximas horas se estima que va a entrar el ejército israelí a la zona de Gaza. ¿Por qué tiene eso simbolismo histórico? O sea, tú imagínate, simbolismo histórico sería la primera vez en la historia que Israel hace algo así de manera unilateral, por sí sola. A mí me gustaría recordar que Israel realizó una guerra en Líbano en los 80, donde apoyó una fuerza local que estaba tomándose el poder, que era el partido cristiano de Bashir, del presidente Bashir, que después murió en un atentado realizado por musulmanes, por milicias musulmanas. Y hubo una venganza terrible en la que Israel jugó un rol ahí. Entonces yo creo que Israel finalmente quiere tomar las riendas. Yo creo que Netanyahu necesita hacerlo, por lo menos políticamente, y dar una señal. Yo creo que históricamente es algo que Israel nunca ha necesitado hacer, porque nunca ha estado tan puesto en discusión un presidente con respecto a un ataque que sufrió. En general, ¿cierto? Los países, cuando sufren ataques parecidos a los que sufrió Israel, se compactan y se unen. Y Israel demuestra también mucha madurez democrática en el sentido de que el debate interno se hizo súper fuerte. Y yo creo que el debate interno de las Fuerzas Armadas también. O sea, yo creo que los generales, por ejemplo, de la Israel Defense System, ¿ok? Por decirlo de alguna manera, sí. Hacen presiones también. Porque los políticos tienen que saber hacer su trabajo en Israel. Tú no podés dejar que Hamás te ataque así. Entonces tiene que dar una demostración de fuerza, tiene que mostrar los músculos. Necesitan hacerlo. Hay mucha presión al respecto. Y mucha gente que en general no se une al debate político en ese sentido, en el sentido de Palestina-Hamás, entró en el debate Palestina-Hamás y Israel. Entraron actores nuevos. Actores internos a Israel. Partidos que antes no tenían mucho consentimiento, ahora tienen una posibilidad, encuentran un espacio. Y yo creo que es súper importante entender eso, para entender qué intenciones tiene Israel a la hora de querer entrar en Gaza de esa manera. Desde un punto de vista militar táctico, es una pesadilla. Tú adentro puedes encontrar de todo, tú adentro puedes tener una ciudad que te embosca, ¿ya? Y eso puede significar muertos militares, muertos civiles al por mayor. Muchas gracias. Creo que también han frenado un poquito por eso. O sea, tú no sabes dónde están los rehenes. Netanyahu habló mucho de eso, vamos a entrar a buscar los rehenes, ¿no? Estamos en vivo agradecidos por Adriano Rivadeneira con todo el análisis de lo que sucede en Medio Oriente en esta mañana. Un abrazo, Adriano, y la próxima deja la alarma puesta. Sí, de todas maneras. Adriano, un abrazo. 8:58. Gracias, Adriano. Que tengan buen día. Igual.